Comienzan las celebraciones por los 90 años de doña Elena Poniatowska. Además, Frida Kahlo busca reconquistar España. Bienvenidos a Noticias 22, gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Hola, Laura Regis en la traducción de lengua de señas mexicana. La invitación a que nos acompañe la próxima hora con lo más relevante de la información cultural en México y el mundo. Y arrancamos con una lamentable noticia. Se fue uno de los grandes documentalistas del siglo XX y XXI. Y así recordamos esta noche a Gregorio Carlos Rocha. Personaje que dedicó su vida entera al séptimo arte. Muchos le recuerdan por ser un gran coleccionista de aparatos y películas de diferentes épocas y formatos. De hecho, uno de los anhelos de Gregorio Carlos Rocha Valverde era instaurar un museo donde el mundo digital dialogara con el analógico. Decidió emprender su carrera en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Su talento y dedicación le merecieron becas como la Fulbright Comexus o apoyos como el Fondo para la Cinematografía de Calidad del IMCINE. El maestro Gregorio Rocha deja huella en la historia del cine de nuestro país con películas de carácter histórico y social como Memoria Mexicana de 1989, Ferrocarril de 1994 y Los Rollos Perdidos de Pancho Villa de 2003. Largometraje con el que obtuvo el premio del público en el primer Festival Internacional de Cine de Morelia. Descansa en paz, Gregorio Carlos Rocha Valverde. Un abrazo fraterno a todos sus amigos y familiares. Y bueno, y cambiando de tema, vamos de la ausencia a la presencia, a la celebración. Ya lo comentaba yo al inicio del programa, 90 años cumple el próximo 19 de mayo Elena Poniatowska y la fiesta ya comenzó. El primer homenaje que se le está llevando a cabo, rindiendo por estas 9 décadas de vida, fue en la UAM. Aquí toda la información. Me siento muy cercana a las mujeres desde siempre, porque yo veía que a las mujeres nadie les hacía ningún caso. Estas fueron parte de las palabras de la escritora Elena Poniatowska al recibir un homenaje en la Universidad Autónoma Metropolitana. La autora de libros como Querido Diego, Te abraza Kiela y El tren pasa primero, estuvo acompañada por amigos, familiares y colegas. En la sesión se recordó su trayectoria periodística, su interés por las causas sociales, su cercanía con el género femenino y su papel como madre. Creo que la figura de Elena Poniatowska es muy significativa para la UAM. Estamos entonces proponiendo este homenaje para marcar también ante la sociedad mexicana lo que ha sido su gran trayectoria. Elena también, digamos, es la memoria de México, es quien nos ha permitido explorar espacios de un momento o de distintos momentos en México, no nada más a través de la crónica, sino todo lo que ha novelado. Elena Poniatowska, quien recibió un reconocimiento por parte de la UAM, recordó que siempre le interesó aprender, sobre todo de la calle. Mi conocimiento de México fue a través de las palabras y a través de los vendedores ambulantes y de la gente que me llamaba tanto la atención porque nunca los vi en París. La escritora Elena. El homenaje se realizó a manera de diálogo y estuvo acompañado de humor, música y lecturas dramatizadas. Ha sido muchos contrastes, pero muchos contrastes muy bonitos. Y otra cosa que a mí me importa mucho mencionar, aparte del amor a la gente, que es todo el tiempo, el amor a los animales. Yo sí creo que deberíamos de tener claro que el periodismo fue uno antes de Elena y otro después de Elena. Noticias 22, Karen Rivera. Y por supuesto que a esta celebración se unirá también Canal 22, Noticias 22. Estén muy al pendiente la próxima semana, celebrando 90 años de Elena Poniatowska. Y de la UAM nos vamos a la UNAM, hablando de personajes célebres. Ahí se conmemoró el legado de Carlos Fuentes en la máxima casa de estudios. Así recordaron al autor de Terra Nostra. En la UNAM se realizó una serie de actividades bajo el título 10 años sin Carlos Fuentes, homenaje a su vida y obra. Los primeros rasgos que se destacaron del cuentista, novelista y ensayista fue que era un hombre generoso con los jóvenes escritores y que fue precursor del boom latinoamericano.
A Fuentes le interesaba mucho siempre estar discutiendo cómo se escribía la novela, la literatura, pero sobre todo la novela actual. Y tuvo muy presente también que la literatura en lengua española cubría lo que él llamó el territorio de la Mancha, es decir, no solamente se limitaba a aquel proyecto del boom que era básicamente latinoamericano, sino a cualquier territorio donde habitara la lengua española. Posterior a la inauguración se transmitió un video en el que diferentes escritores recordaron la obra y personalidad de Carlos Fuentes. Se continuó con una lectura dramatizada y se recordó que en la colección Voz Viva de la UNAM, él dejó un registro en 1961 al leer un fragmento de La región más transparente y otros textos. El homenaje continuó con la conferencia Carlos Fuentes desde 3 territorios, académico, editorial y literario. Carlos Fuentes nos enseñó a pensar ese territorio de la novela, las larguísimas tradiciones de las novelas, no nada más la latinoamericana. Nos enseñó que el problema de la novela no son solamente los referentes, sino ese prisma desde el cual se articula este complejo aparato que es una novela. La editora Mayra González recordó la generosidad y humildad que tenía cuando se le hacían observaciones sobre sus textos y dijo que gracias a Silvia Lemos se tiene la lectura de Aura en voz de su autor. Por último, Martín Solares recordó que Fuentes sabía observar el pasado y presente latinoamericano, mezclarlo con humor y un toque de poesía surrealista y regalarnos novelas magistrales. Ya va siendo tiempo de que nos acerquemos a él como lo que es realmente. Un autor que provoca infinito placer a sus lectores por su uso descomunal de los mitos, de las leyendas, de los rumores y de la historia reciente. También por su obsesión por hacer un mapa de todos los tipos sociales que ha habido en México de 1910 a la fecha. Noticias 22, Alberto Aranda. No podemos hablar de 10 años de ausencia, sino de una eternidad de presencia de Carlos Fuentes a través de su libro, de su obra, de sus recuerdos. Y aquí en Noticias 22 también hemos dedicado esta semana al autor de Aura, rescatando el testimonio de las personas que lo conocieron y que saben con profundidad cómo acercarnos a su obra. Tal es el caso de Rosa Beltrán. La obra de Fuentes es tan vasta y probó tantos registros que realmente es difícil decir cuáles son sus mejores libros. Algunos coinciden en los 10 mejores, pero fíjate, 10 son muchos ya. Desde Los días enmascarados, su primer libro, planteaba una tesis muy interesante y original, que era la fusión entre el mito y la realidad. Es decir, contemplar la historia de México desde los ámbitos no exclusivamente realistas, donde convivieran figuras como el Chacmol con un ciudadano de a pie, por ejemplo. Pero luego con La región más transparente se hizo el autor mexicano más conocido de novela, porque además a la manera en la que lo hizo John Dos Passos experimentó con todas las voces, con todas las clases sociales, con todas las historias posibles. Dio una estampa de México, de la Ciudad de México, que hoy sería impensable simplemente porque la atomización y la diversidad de, vamos a decir, tribus urbanas volvería ya imposible hacer una novela coral como esta. Después, con la muerte de Artemio Cruz, dio la idea del poderoso empresario y político en sus últimos días, haciendo un examen de conciencia, pero a la vez abarcando también lo histórico, porque a Fuentes nunca se le olvida contemplar la parte de la historia. Fuentes tuvo también una característica que a veces uno siente que se ha perdido, y es que tuvo la generosidad, por un lado, de traer autores y autoras a México que no venían, con proyectos como la geografía de la novela. Por él tuvimos a Susan Sontag y tuvimos a Calvino y tuvimos a Coetzee. Por primera vez los escuchamos, pero también por él muchos de nosotros fuimos leídos y citados fuera.
Bueno, y recordar además que Carlos Fuentes abordó prácticamente todos los géneros literarios, sí, novela, cuento, también teatro, hizo guiones para cine, en fin, un autor muy polifacético, muy ecléctico en su escritura y fundamental para entender el pasado y presente, no solo de México, sino de América Latina, a través de sus libros. Y de hecho, el doctor Jorge Volpi se suma a esta conmemoración y nos dice cuáles son los libros imperdibles del maestro Fuentes. Sigue siendo Fuentes de verdad uno de los autores imprescindibles en lengua española de fines del siglo pasado y de principios de este. A veces la muerte provoca un cierto injusto olvido. Digo, a Carlos Fuentes se le sigue leyendo y todos los jóvenes y todo el mundo lee Aura, que es una pequeña obra maestra que es perfecta. Pero tendríamos que intentar explorar otras áreas de Fuentes. Los lectores pueden arriesgarse a leer una de las novelas más ambiciosas, complejas, fascinantes y también difíciles que se han escrito en español, que es Terra Nostra. Terra Nostra, de verdad, yo creo que es la obra cumbre de Carlos Fuentes y una de las obras cumbres del boom y por lo tanto de la literatura latinoamericana y por lo tanto de la literatura simplemente escrita en español. Es donde Fuentes es más ambicioso, donde se arriesga a una novela que ahora se ve muy poco, una suma de tiempos absoluta, una dislocación del tiempo, una búsqueda del origen de México en el mundo prehispánico, en el mundo hispánico de la época, en la corte de Felipe II, en el presente incluso, y todo esto se entremezcla en una trama que es fractal, compleja, fascinante, y para aquellos que tal vez eso sea un desafío demasiado grande, la otra obra imprescindible que en este momento se puede leer es El espejo enterrado, que también acaba de salir una nueva edición, este ensayo tan lúcido y brillante sobre nuestro México. Pues ahí están grandes propuestas, hay que leerlos si no lo han hecho, hay que releerlos si ya lo hicimos. Fundamental conocer la biografía y la bibliografía de Carlos Fuentes, insisto, para entender también el acontecer, el presente y pasado de México y América Latina y llenar ese apetito literario. Y a propósito de apetito, díganme cómo están ustedes para un buen festín. Pues el Museo Nacional de Arte nos ofrece uno que suena muy atractivo. Los alimentos, su carácter histórico y social, las prácticas en torno a ellos como los mercados y las cocinas, los utensilios con los que los preparamos y hasta su plasticidad en el arte pictórico son el tema de la exposición Festín de Sabores, Banquete Mexicano, con la que el Museo Nacional de Arte regresa al 100% a sus actividades presenciales y además realiza una celebración. El Museo Nacional de Arte está de manteles largos porque celebra su 40 aniversario con esta exposición Festín de los Sabores, Banquete Mexicano, que está compuesta por 70 colecciones. Por otra parte, tenemos aproximadamente de 6 a 7 núcleos. Cada núcleo tiene su contenido. Piezas como esta de Alfonso Peña, perteneciente a la colección Blaisten, y que no son expuestas frecuentemente, dialogan con otros lienzos más conocidos, como esta vendedora de Olga Costa, perteneciente al Museo de Arte Moderno. En la muestra también se exhiben obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco y Alfredo Salce, por citar algunos. Y luego vamos a tener las mesas, la comida, cómo se sirve la comida en las mesas, y luego vamos a tener los bodegones, y luego vamos a tener la composición de los alimentos, cómo los servimos, y cómo han sido también, así como los retratos, han sido una excusa para pintar. En la muestra se exhibe parte de la colección de cerámica de Roberto Montenegro, en resguardo del Munal. Hicimos una bonita selección de jarras, vasijas, fruteros, y los colocamos a manera de como tendríamos en nuestras casas, pues la exhibición de las piezas, y dan cuenta del gran gusto y de la pasión que puede tener un coleccionista por encontrar la factura de una pieza única, hacerla propia y después poderla heredar. Y al final de la muestra, el público podrá disfrutar de una instalación realizada por Alfredo Marín, cuyo tema son los trasteros mexicanos.
Festín de Sabores, Banquete Mexicano, permanecerá en el Museo Nacional de Arte hasta febrero de 2023. Noticias 22, Víctor Gaspar. Una propuesta estética muy atractiva para llenarnos los ojos y abrir el apetito, y pocos placeres, de verdad, como la comida. No mencionaremos otros, pero ¿qué tal la risa? Reír es fundamental. Al regresar de la pausa, les vamos a platicar de un festival de cine cuyo único objetivo, principal objetivo, es dibujar una sonrisa en su rostro. Ya volvemos. Como todos los jueves, llegó el momento de hablar de cine en Noticias 22, y esta noche el Canal Cultural de México evoca la memoria de Carlos Fuentes con la transmisión de Aquellos Años. Esta noche a las 22:30 horas, Canal 22 transmitirá la película Aquellos Años, dirigida por Felipe Casals y Mario Llorca, con guión del propio Casals y del escritor Carlos Fuentes, a partir de un argumento de José Iturriaga. En este drama histórico se narran los hechos más notables de la vida política y social de México entre los convulsos años de 1857 y 1867, periodo durante el cual se comenzaron a gestar las primeras ideologías nacionalistas y donde la política del país se debatía aún entre la República y la monarquía, en un escenario de intrigas y divisiones. Desde el final de la presidencia interina de Ignacio Comonfort, pasando por el inicio de la Guerra de Reforma entre liberales y conservadores, la segunda intervención francesa en México y la heroica Batalla de Puebla, hasta llegar a la imposición del llamado Segundo Imperio Mexicano y el posterior e inevitable fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo a manos del ejército liberal. El largometraje, filmado en 1973, con motivo del primer centenario luctuoso de Benito Juárez, cuenta con un numeroso reparto en el que destacan Jorge Martínez de Hoyos, Elena Rojo, Paco Moraita, Salvador Sánchez, Julián Pastor, David Silva, Gonzalo Vega y Mario Almada. Está musicalizada además con obras de Felipe Villanueva, violinista, pianista y compositor mexiquense nacido precisamente en aquellos años. Una propuesta imperdible en la pantalla de Canal 22 esta noche. Y seguimos hablando de cine. ¿Qué les parece si nos vamos ahora a Puebla para celebrar lo más destacado del cine latinoamericano? ¿De qué se trata? Véanlo a continuación. Cuando una persona decide robar, con la proyección de 10 producciones provenientes de Brasil, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Bolivia, Chile y México, celebrará su 7ª edición, el Festival Ternium de Cine Latinoamericano en Puebla. La misión del festival una de esas es traer lo que no está en otra plataforma, lo que es diferente, lo que falta por ver. Lo que buscamos con el festival precisamente es traer a México las películas más destacadas, como decía Damián, que sean producidas en América Latina. Ese es el foco, que sean premiadas. La oferta será amplia. Habrá filmes de terror, comedia, ficción, thriller y documental. En esta edición, el invitado especial será el cineasta mexicano Jean Cassini, quien presentará Comala, una obra inspirada en Pedro Páramo que investiga la vida de su padre. No. Estamos muy contentos porque viene el director del documental Comala, Jean Cassini. Jean Cassini es un director joven, regiomontano, es ópera prima. La cartelera está disponible en el portal de Ternium. Las proyecciones se realizarán del 13 al 15 de mayo en 3 sedes: el Museo Amparo, el Complejo Cultural Universitario de la UAP y el Zócalo de San Miguel Xochitl. Presentar ese mosaico de visiones latinas que impulsan una identidad en común, ¿no? Y que generemos esos diálogos donde nos compartamos como países, que nos compartamos como identidades, y que, bueno, al final del día sea también el cine un componente clave de acercamiento entre todos. Oye, salud. Con información de Oscar Cortés, Noticias 22. Siempre me ha gustado. ¿Quién le va a sacar en cara un pecadillo? Y con más referente al 7º arte, prepárense para la nueva edición del Festival Internacional de Cine y Comedia, porque aquí no solo las películas corren a 24 cuadros por segundo, sino que toda la programación nos hará reír 24 veces por segundo. Todo listo para que arranque el Festival Internacional de Cine y Comedia 24 risas por segundo.
En esta su sexta edición, la premisa será tiempos difíciles para la comedia, tiempos perfectos para un festival de comedia. Es tiempos difíciles para la comedia, pero perfecto para un festival porque este es el espacio donde nos tomamos la comedia en serio. El festival también nace un poco de estar en otros festivales checando programación y ver que hay cosas de calidad, historias de calidad que a veces no son tomadas en serio porque no son drama. De los 218 proyectos que se postularon en la convocatoria, solo se escogieron 6 películas internacionales, 21 cortometrajes y 51 películas para la selección oficial. En la muestra mexicana, 4 largometrajes y 20 cortos competirán por el premio del público. Tenemos desde comedia muy digamos, más rosa, ¿no? Hemos tenido horror comedy. No toda la gente se ríe de lo mismo. Entonces, lo que pueden buscar en nuestra programación, que estará en la página de internet, son películas muy variadas. El festival toma un formato híbrido de nueva cuenta, llevando parte de su programación a Filmin Latino, pero ahora que las condiciones sanitarias lo permiten, también presentará su programación en distintas ubicaciones de la Ciudad de México. Y en esta ocasión, pues ya volvemos con más sedes, volvemos con Cine Tonalá, que nos ha apoyado desde el día 1, La Casa del Cine, Cinemanía Loreto, que se ha sumado con nosotros esta vez. También tenemos el CCC, el Folimpia Novar, el audiodiorama de Parque Hundido, y pues estamos como muy emocionados, la verdad. A la par de sus funciones, se ofrecerán 2 conversatorios enfocados hacia la participación de las mujeres en la comedia. Todos los detalles de la programación pueden encontrarlos en la página oficial del encuentro. Interrumpimos la programación para leerles el siguiente comunicado. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y de pensar qué sano y qué fácil es reír, ahí está una provocación con este festival de 24 risas por segundo. Y con más temas del cine, las voces del séptimo arte mexicano sostienen un encuentro con la realidad a través de los ciclos que organiza la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La juventud y el mundo que los rodea desde distintos contextos fueron analizadas por cineastas durante el segundo conversatorio titulado Juventud, Resistencia y Miradas al Futuro, organizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Mucho cine latinoamericano que está pasando, pues que estamos retratando nuestra sociedad y el no futuro, la incertidumbre hacia ese futuro que estamos construyendo. El desempleo, la migración, la falta de oportunidades, las adicciones, la precariedad, la violencia, pero también la endereza, la colectividad y la fuerza para sobreponerse son algunos de los factores que pueden encontrarse en títulos del cine mexicano. Si bien no creo que una película vaya a cambiar el mundo, creo que sí puede poner el dedo en la llaga, pues. Este encuentro tiene el objetivo de generar diálogo y formar un público crítico. Creo que es importante hacer un cine vivo, un cine lleno de energía, un cine que florezca y un cine que conecte con los espectadores. Sí pensar en los espectadores, pues, y pluralizar nuestro cine. El siguiente ciclo estará dedicado a la conquista de México. Hasta el 12 de junio se proyectarán películas que abordan este hecho histórico en 14 sedes de la República Mexicana. La cartelera está disponible en el portal de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Con información y texto de Óscar Cortés, Rodrigo Peredo, Noticias 22. ¿Y qué les parece si ahora le preguntamos al crítico de cine Leonardo García Sau qué otra recomendación nos tiene para estos próximos días en la pantalla de Canal 22? Leonardo, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión, para conmemorar el 10º aniversario luctuoso de Carlos Fuentes, se va a exhibir la película Los Bien Amados, que consta de 2 mediometrajes, Un alma pura y Tajimara. Un alma pura está basada en ese cuento homónimo de Fuentes que fue adaptado por él mismo junto con el director debutante Juan Ibáñez. Ibáñez se había destacado antes como director de teatro y en este caso pues se recurrió a un equipo realmente de lujo
en el cual Jorge Fons era el asistente de dirección, Gabriel Figueroa era el director de fotografía, la música corrió a cargo de Joaquín Gutiérrez Heras, y los actores eran, entre muchos otros, pero los protagónicos eran Enrique Rocha, que falleció el año pasado, y Arabella Arbenz en su único papel, pues ella se suicidó al año siguiente de haber terminado la película, y era hija del ex presidente Jacobo Arbenz de Guatemala. En fin, es una historia de amor incestuoso entre dos hermanos que tiene consecuencias trágicas para ambos. Esa es básicamente la historia. Está contada con una gran influencia del cine europeo de entonces. Es una muestra de la influencia que ejerció tanto la nueva ola francesa como el cine italiano de moda en los 60s. Entonces uno puede rastrear la influencia de Fellini, de Alain René, de Godard, de Antonioni, en una mezcla que no siempre resulta natural. Parecería que el cine mexicano quería saltar años de retraso con esta apuesta, pero la película es muy interesante a pesar de ello. Es una adaptación de los pocos relatos de Carlos Fuentes que se llevaron al cine. Y la otra película, Tajimara, no está basada en un cuento de Fuentes, sino de Juan García Ponce, y está dirigida por Juan José Gurrola, y también es interesante, lleva por actores principales a Claudio Obregón y Pilar Pellicer. En fin, se las recomiendo mucho, se llama Los Bien Amados, el cuento en especial se llama Un Alma Pura, y pasará este domingo 15 a las 10 de la noche aquí en Canal 22. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Leonardo, grandes recomendaciones, nos vemos la próxima semana. Y tengo otra recomendación, como todos los días a las 9 de la noche, Debate 22. Hoy Jacaranda Correa recibirá al periodista Hernán Gómez Bruera para hablar sobre el empresariado inconsciente. No se lo pierdan, terminando este espacio informativo a las 9 de la noche, Debate 22. Una pausa, al regresar descubriremos dónde está el guardián de las palabras mágicas. ¿De qué se trata? No se muevan. Esta noche en la región, Roberto Frías recuerda al guardián eterno de la palabra mágica. Desde el principio las cosas de la vida no quisieron ser sencillas para el escritor Augusto Monterroso. Nacido en Honduras en 1921, nacionalizado guatemalteco y luego, tras su participación en la muy revuelta política guatemalteca que lo llevó a la cárcel, al exilio en Bolivia y en Chile, exiliado y nacionalizado en México en 1956. Aquí lo recibimos con toda la gana de adoptarlo, como hicimos con Gabriel García Márquez o con Álvaro Mutis, con William Burroughs o con Bruno Traven. Monterroso se volvió para los mexicanos más mexicano que el mole. Aquí escribió la totalidad de su obra literaria, una obra paradójica, pues a pesar de su brevedad, breve en la extensión de los libros y breve en la extensión de cada texto, es una obra muy diversa que toca las raíces de temas tan diferentes como el capitalismo salvaje, la compulsión por hablar, los temas literarios, las obras perdidas de Schubert, las moscas o la suerte de los escritores fracasados. Monterroso fue reconocido muy pronto como un maestro de la brevedad. Se ha recordado hasta la saciedad, y aquí lo haremos de nuevo, que es quizá el autor del cuento más corto del mundo, El dinosaurio, que dice al pie de la letra: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Relato al que se le han dado todo tipo de interpretaciones y por el cual se han escrito, paradójicamente, libros enteros. Pero más allá de eso, Monterroso es en sí toda una literatura. Su humor y su inteligencia se confabularon para que el autor produjera textos y libros no solo buenos, sino ejemplares, en géneros como el cuento, la novela, el ensayo, el diario, la autobiografía o la fábula.
Crítico, obsesivo y perfeccionista, Monterroso nunca fue solemne, pero sí se tomó la literatura con suma seriedad. Quizá por eso escribió y publicó poco y bien, y así sea en un cuento o en un ensayo, es imposible resumir los alcances de sus temas con unas pocas palabras. Su erudición es la de alguien preocupado por la forma del texto literario y por no insultar la inteligencia de sus lectores, sino aportarle recreación. Augusto Monterroso fue un maestro de incontables generaciones de escritores y a muchos nos formó para seguir respetando la calidad de la materia escrita y para preservar los libros y llevarlos a la montaña cuando los desastres se avecinan. Sería adecuado que la región lo nombrara guardián eterno de la palabra mágica. Para Canal 22, Roberto Frías. Bello homenaje que le hace Roberto Frías a Tito Monterroso en esta región. Y en efecto, Tito Monterroso, un hombre que conocía profundamente el poder y la fuerza de las palabras. En ese breve cuento, y cuando despertó el dinosaurio aún estaba ahí, ha sido inclusive motivo de cualquier cantidad de análisis filosóficos para entender quién despertó, si despertó el dinosaurio o cuando despertó una tercera persona y el dinosaurio aún estaba ahí, o si el que estaba ahí es el autor que está contando esa historia y cuando despertó aún estaba ahí, yo, primera persona. Es fascinante lo que se puede hacer a partir de un cuento tan poderoso, tan breve como ese que nos lega Tito Monterroso y que hoy viene a cuento en la región. Y en otros temas, pareciera que la crisis sanitaria de los últimos años nos ha hecho olvidar nuestro compromiso con el cuidado del planeta Tierra. Hoy hay una gran preocupación con lo que está sucediendo con la Gran Barrera de Coral en Australia. Uno de los organismos vivos más grandes del planeta, la Gran Barrera de Coral en Australia, se encuentra amenazada debido a que 91% de esta ha sufrido un blanqueamiento. La causa, el calentamiento climático que eleva la temperatura del agua marina y hace que este organismo expulse las algas que le dan su color y pone en peligro de muerte a los corales. Hay que tomar conciencia, insistimos, antes de que sea demasiado tarde. El destino nos está alcanzando. Vamos a otras cosas. ¿Ustedes han desarrollado algún proyecto relacionado al patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México? De ser así, esto les interesa. La convocatoria al 8º Foro Patrimonio Cultural Inmaterial en la Ciudad de México cierra el próximo lunes 16 de mayo. Aquí, estudiantes, investigadores, gestores culturales, comunicadores y servidores públicos pueden registrar diferentes tipos de proyectos como publicaciones, documentales o ponencias que aborden distintos aspectos del patrimonio cultural inmaterial de la región. Es estar generando un espacio físico y virtual a partir de esta emisión, donde confluyen toda esta pluralidad de voces, en donde conozcamos cómo valora y significa la sociedad en general, los propios practicantes y portadores de las expresiones que se viven en la Ciudad de México. Del eje principal se desprenden 9 líneas temáticas para el registro de proyectos. Por ejemplo, pueden participar trabajos enfocados a la migración, el racismo y la discriminación asociada al patrimonio cultural inmaterial. Reunir en un solo espacio tanto a los portadores y practicantes de determinadas expresiones del patrimonio cultural inmaterial que de una u otra forma están vivas, proporcionan elementos valiosos para la identidad, para la cohesión social y que están vinculados fundamentalmente con, obviamente, cultura y obviamente con este proceso que permite visualizar la transmisión generacional. Los trabajos ganadores se integrarán a la programación del Foro Patrimonio Cultural Inmaterial en la Ciudad de México, que se presenta el jueves 23 de junio en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el viernes 24 en el Museo Nacional de Culturas Populares. Las bases están disponibles para su consulta en la página de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo.
Y ya que activamos el modo reflexivo en torno al patrimonio cultural, en torno al medio ambiente, ¿qué les parece si ahora reflexionamos sobre la importancia del tiempo con la propuesta de Bill Viola? El Museo Exteresa Arte Actual presenta la primera muestra individual en México del artista estadounidense Bill Viola, figura crucial desde los años 70 en el desarrollo del video como forma de expresión artística. La exposición, conformada por 8 videoinstalaciones de mediano y gran formato, busca crear una experiencia inmersiva en diálogo con el espacio arquitectónico de lo que antes fue el Templo de Santa Teresa la Antigua. Se trata de obras producidas en un periodo que va de 1995 a 2008 y la selección de las obras tiene que ver con dos ejes. Por una parte, la manera en que eran afines para establecer este diálogo con la arquitectura del lugar, pero también a través de un concepto que es justamente el que da título a la exposición, que es tiempo suspendido. Conocido por su exploración de técnicas audiovisuales, el uso de nuevas tecnologías y la profundidad conceptual de su obra, Bill Viola comenzó a incorporar referencias directas a la historia del arte en sus obras a partir de los años 80. Así nacieron sus famosas pinturas en movimiento. La obra de Bill Viola es muy peculiar porque está acendrada en una profunda tradición icónica y filosófica, por una parte en la tradición de la pintura occidental renacentista y barroca, pero también en el pensamiento religioso oriental de corrientes como el budismo. Influenciado por este pensamiento, Bill Viola reflexiona sobre la continuidad entre los diferentes estados de la existencia. Para ello, se vale de los distintos elementos de la naturaleza, especialmente del agua, un medio para transmitir conceptos como la disolución, la purificación y el renacimiento. En la obra de Bill Viola es característico la propuesta filosófica de revelar a través de las imágenes bidimensionales en video la idea de una temporalidad que al ser ralentizada se vuelve una temporalidad suspendida en la que podemos apreciar el detalle del devenir, de la continuidad de la experiencia y de la existencia humana como tal. La exposición Bill Viola, Tiempo Suspendido, podrá visitarse hasta el 28 de agosto en Exteresa Arte Actual, recinto de la Red de Museos del Imbal de acceso gratuito. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y seguro, cuando les ha dado sed de la mala, se han hecho esta pregunta: ¿mezcal o pulque? ¿Qué prefieren? La siguiente muestra quizá nos ayude a tomar una decisión. De origen tailandés pero nacido en Buenos Aires, Argentina, el artista plástico Rirkrit Tiravanija estableció un diálogo creativo con maestros alfareros de Oaxaca. El resultado son una serie de piezas elaboradas entre agosto de 2021 y abril de 2022, en colaboración con la cooperativa 1050 Grados, y que ahora se exhibe en la muestra Mezcal versus Pulque. Este año estuvimos trabajando. Desde el año pasado y este año estuvimos visitando las dos comunidades que son San Bartolo Coyotepec y Río Blanco Tonaltepec en Oaxaca. Visitamos 5 familias y a través del diálogo con las personas productoras o aldeanas de esta tradición alfarera es que poco a poco fuimos descubriendo el tema de la exposición. El enfoque del artista se ha centrado en romper las barreras que un espacio museístico o una galería imponen entre el espectador y el objeto exhibido, reivindicando en este caso el carácter utilitario de las piezas. El propósito es desarrollar piezas para el contexto de la galería y presentar la tradición alfarera en este contexto para pues revalorar el valor simbólico cultural del barro en nuestro país.
Durante la inauguración se sirvió mezcal y pulque en las piezas como una manera de honrar estas bebidas tradicionales. Mezcal y pulque se exhibe en la Galería Kurimansuto hasta el 16 de julio de 2022. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pues ahí está la decisión, difícil. Habrá que probar de todo para que después sepamos qué nos gusta más. Nos vamos a ir a la pausa, pero no se muevan de donde están. Si quieren saber por qué está haciendo tanto ruido Frida Kahlo en España en estos días y qué está sucediendo en el corazón de la Vía Láctea, todo esto se los platicamos después del corte. Volvemos. Se dio a conocer el nombre del ganador del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2022. Si no se enteraron quién fue, para eso estamos nosotros. Descúbranlo a continuación. Como cada año, fue anunciado el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, que en este 2022 fue otorgado al periodista polaco Adam Michnik. La 42ª edición de la presea reconoce al historiador, ensayista y fuerte crítico del periodo comunista en Polonia por su compromiso con un periodismo de calidad y la defensa de la democracia en su país. Adam Michnik también fue uno de los fundadores del Comité para la Defensa de los Trabajadores, así como miembro del legendario sindicato Solidaridad, encabezado por Lech Walesa, y ha estado al frente del periódico Gazeta Wyborcza desde 1989, considerado el más importante en Polonia. En un personajazo. Y a propósito de celebridades, ahora volamos hasta la ciudad de Madrid. Allá Francina Islas nos platica qué está pasando con esta muestra que reúne algunas de las obras emblemáticas de Frida Kahlo. Adelante. La Casa de México en España abre sus puertas a la exposición Frida Kahlo, Alas para volar. Se trata de 31 obras originales del artista, entre las que destacan 10 de sus famosos autorretratos. Frida como artista, cómo retoma lo mexicano y cómo articula ella lo mexicano en su obra, y al mismo tiempo el cuerpo femenino, que es escenario para hablar de, pues, del dolor, del aborto, de la violencia de género, de la soledad que vivió postrada en la cama. Destacan algunos de los cuadros más famosos de Frida Kahlo, como La columna rota, Autorretrato con changuito o Mi nana y yo. Bueno, está unos cuantos piquetitos, que es el retrato de un feminicidio, y que ella toma la noticia de un diario, de un periódico, y lo representa en una forma totalmente cruda, con una violencia. Se ve la indiferencia del asesino, que dice que solo le dio unos cuantos piquetitos porque la mujer le fue infiel, y ella también lo pinta en un momento en donde Diego le había sido infiel con su hermana. Frida es precursora de pintar estas crudas verdades, como Henry Ford Hospital, en donde vemos cómo se desangra en un aborto. Todo este dolor que la acompaña, pues es como muy importante en su obra. Forman parte de la muestra 91 fotografías del artista, algunas tomadas por Manuel Álvarez Bravo, y una instalación con páginas de su diario. La recaudación de entradas a la exposición se destinará a becas para que estudiantes mexicanos puedan cursar en España estudios superiores. También habrá talleres gastronómicos con recetas de Frida, visitas teatralizadas, ciclos de cine y literatura y talleres infantiles. Para Canal 22, desde la Casa de México en Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Son pocos los personajes, indiscutiblemente, que logran una trascendencia, no solo de temporalidad, sino también de fronteras, como lo ha hecho Frida Kahlo, que hay que reconocer es uno de los emblemas del arte mexicano y también una de las embajadoras del mismo ante los ojos del mundo. Y ahí está ahora esta muestra que nos platica Francina en Madrid. En otros temas, ya que estamos viajando, ¿qué les parece si viajamos ahora por el cine de ciencia ficción mexicano con la propuesta de Itala Scherbles? Inculpa a los monstruos del B-movies como engendros industrializados. Son monstruos. En su nuevo libro Codigofagia, Cine Mexicano y Ciencia Ficción, la gestora cultural, investigadora y filósofa de formación Itala Scherbles propone una aproximación al cine de ciencia ficción producido en México desde el pensamiento filosófico de Bolívar Echeverría y su concepto de codigofagia.
La codigofagia es precisamente este proceso de mestizaje, hibridación, viralización, que hace que los contenidos culturales se pluralicen, se apropien, se vuelvan más diversos. En el caso de la ciencia ficción mexicana, justamente eso es lo que podemos ver, que los grandes temas, las grandes narrativas que encontramos que llegan a México como imperialismo cultural son apropiadas, son de alguna forma digeridas. Dividido en 3 grandes secciones, el libro hace un recorrido de más de 70 años, partiendo de películas como Conquistador de la Luna y Los Platillos Voladores, con actuaciones de los comediantes Clavillazo y Resortes respectivamente, pasando por las cintas de culto protagonizadas por El Santo, hasta llegar a largometrajes tan recientes como La Región Salvaje de Amat Escalante. Es un libro que sí tiene un orden cronológico. Empiezo hacia los años 40 del siglo XX, acabo la última película es del 2018. No pretendo ser historiográfica ni pretendo incluir todos los films. Me interesan los films que de alguna forma nos revelan algo acerca de la idiosincrasia nacional o que de alguna forma piensan México. Codigofagia, Cine Mexicano y Ciencia Ficción forma parte de la colección de cine de Ediciones Akal y ha sido publicado con apoyo de Fundación Jumex. Es un libro que es sobre cine, pero a la vez es sobre México y a la vez maneja pues una estructura teórica. Entonces es un libro creo que interdisciplinario, como siempre ha sido mi formación. Es un libro que invita pues a la gente que le interesa este país, a los cinéfilos, a los filósofos que están interesados también en estos temas de lo decolonial. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, muchas películas que ya son clásicos ya están reunidas en este libro que no hay que perderse. Y en temas que tienen que ver con cuestiones sociales, la Galería La Mercantil nos demuestra que ser madre no tiene que ser un deber, sino un acto de libertad. Creadoras de distintas disciplinas y generaciones cuestionan la maternidad a través de la exposición Liliths de Mayo, Invitadas del Paraíso. Queremos como ya quitarnos este tabú impuesto por la religión y por una sociedad que presiona a la mujer para ser madre o para casarse, o cuando una mujer puede también escoger otro camino y dar un fruto distinto, como la ciencia o un proceso artístico, o sea, de diferentes maneras. Las obras evocan el concepto de mujer, madre y familia. La energía de la maternidad quizás sea la mejor energía de todas, ¿no? Y que no es nada más de las mujeres. O sea, yo creo que también un hombre puede adoptarla porque es esta energía del cuidado por ti, por los hijos, por la tierra, por la vida, por las plantas, por los animales, por tus actos, ¿no? Que sean actos creativos, de crecimiento. Tenemos una bastante obra variada con unas extraordinarias artistas, Neunix Sauret, Mariana Yazbek, Pilar Goutas, Cecilia Rodarte, Alina López Cámara, Teresa Cimbrón, que hace... La muestra colectiva estará abierta al público hasta el 28 de mayo en la Galería La Mercantil de la Ciudad de México. Con información y texto de Óscar Cortés, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y ya lo anticipábamos el día de hoy, la tendencia en las redes sociales nos han hecho volver la mirada de nueva cuenta al corazón de la Vía Láctea. Vamos a ver por qué. Un gigantesco agujero negro en el centro de la Vía Láctea, de un tamaño mayor a 4 millones de veces que nuestro Sol, ha sido captado en imagen por primera vez. El hallazgo de Sagitario A ha sido realizado por más de 300 científicos que colaboran en el telescopio Horizonte de Sucesos y que reúne 8 observatorios de Estados Unidos, México, Chile, la Antártida